Bueno, hoy tenemos Colosenses, capítulo 1 y 2 hemos debido de estar leyendo. Yo pues me voy a centrar en el capítulo 1, pero es un capítulo que tiene 29 versos, sí, 29. Y yo había pensado centrarme en algunos, pero claro, cuando he leído profundamente, digo, bueno, ¿y qué versículo dejo? Si es que todos tienen una enseñanza tremenda, ¿verdad? ¿Cómo digo este sí, este no? Entonces que he decidido comenzar en el verso 1 y seguir hasta donde lleguemos, no de la hora, ¿verdad? Porque los últimos capítulos, los últimos versículos son tremendos, ¿verdad? Del 15 al 23, por ejemplo, son tremendos. Así que bueno, vamos a comenzar. Esta epístola fue escrita a los colosenses, iglesia que estaba en Colosa, y Pablo comienza normalmente como él comienza haciendo una salutación a la iglesia. Casi todas las cartas él comienza así, saludando a la iglesia. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea que esta carta era escrita por Pablo y Timoteo, que habían sido fundadores de la iglesia, y Timoteo, como sabemos, pues era un colaborador importante del apóstol Pablo. Y ya el verso 1 nos dice algo importante, dice por la voluntad de Dios. O sea que no era, por así decirlo, por la voluntad humana, sino porque sabemos que Dios lo había escogido, ¿verdad? Y eso tiene su importancia también para nosotros, porque a veces sabemos que la palabra de Dios nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tenemos una función dentro de ese, y que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, los reparte como Él quiere, pero da un don como mínimo uno a cada creyente, porque si no, no seríamos miembros. Nosotros no tenemos en el cuerpo ningún miembro que sea inútil, todos sirven, ¿verdad?, para algo, igualmente en la iglesia. Y entonces la reflexión que yo me he hecho es, bueno, el ministerio que yo estoy ejerciendo o el don que creo que el Señor me ha dado, ¿cuenta con la voluntad y la aprobación de Dios? ¿O es algo que yo apetezco realizar? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque a veces estamos ejerciendo ministerios que no son los adecuados según la voluntad de Dios. O creemos que tenemos un don y estamos descuidando el verdadero don que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, pues lo que teníamos que hacer es hacer cada X tiempo un examen, una evaluación de los frutos de nuestro ministerio, de nuestro don. El Señor dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Y eso lo aplicamos muchas veces para saber si una persona vive una vida cristiana o no. Pero también lo podemos aplicar, ¿verdad?, para los frutos que damos espiritualmente. Porque claro, si yo enseño, creo que tengo el don de enseñanza y resulta que nadie se entera, ¿verdad? O si soy pastor y voy a visitar a alguien y lo dejo peor que estaba. Entonces, ¿qué hay que hacer, verdad? Pues de vez en cuando hay que analizar y decir, bueno, porque a veces estamos ejerciendo un don que no está llevando fruto y estamos ignorando aquel don que verdaderamente es el que el Espíritu Santo nos ha dado. Porque no olvidemos que todos tenemos que dar si hemos nacido de nuevo, todos recibimos un don. Así que es una de las enseñanzas. Después dice a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y emplea dos palabras, santos y fieles. Palabra importantísima, ¿verdad?, para la vida cristiana. Santo, pues se emplea mucho hablando de Dios en el Antiguo Testamento, un Dios 3 veces santo. Y el Señor dice, porque yo soy santo, quiero que mi pueblo sea también santo. Pero claro, verdaderamente nosotros, aunque se emplea muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra santo refiriéndose a los cristianos, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en un proceso de santificación, pero que verdaderamente santo solamente es Dios y Jesucristo, que fue sin pecado, ¿verdad? Porque nosotros, mientras estemos en este cuerpo,
podemos decir que no tenemos esa santidad perfecta. Eso la tendremos cuando el Señor resucite a la Iglesia y el pecado va a desaparecer de la presencia nuestra, ¿verdad? Y después fieles. Fieles, la fidelidad es fundamental en la vida cristiana. Y no solo en la vida cristiana, ¿verdad? Sino también en nuestra vida social, en nuestra vida familiar. La fidelidad es importante en la Iglesia. Siempre orando, dice, por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo oraban por la iglesia en Colosas y oraban por todas las iglesias que ellos iban fundando y que porque estaban a lo mejor en otros sitios, pues estaban orando por las iglesias. Y es importante, el texto nos dice por qué oraban. Porque nosotros muchas veces oramos por necesidades materiales o físicas, por sanidad, ¿verdad? Por trabajo, por encontrar una pareja, y eso está bien. Pero no debemos de olvidar que hay que orar, que lo que aquí oraban eran por la madurez y el crecimiento espiritual de los cristianos en Colosas. Y eso es importante, que oremos unos por otros, no solamente porque fulanito no tiene trabajo o fulanito está enfermo, sino que fulanito necesita pues crecer en el conocimiento del Señor y que esté cada vez más arraigado en el amor de Jesucristo, ¿verdad? Esa oración también la tengamos en cuenta. Y dice el 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ellos no estaban, cuando dicen habemos oído, eran una carta, no estaban allí, sino que escriben esta carta y le envían a los hermanos. Ellos habían oído de dos cosas importantes, la fe y el amor. Dos cosas muy importantes, la fe en Cristo Jesús y el amor. Una iglesia o un cristiano que no tenga fe, o que tenga una fe muy débil, o que no tenga amor, pues la cosa va a regular, ¿verdad? Como discípulo de Cristo. Pero me llamó la atención cuando dice el amor a todos los santos, a todos. Como somos humanos, muchas veces a un hermano o una hermana que tiene un punto de vista distinto al mío, pues ya si procuro no saludarlo, me voy para el otro lado, ¿verdad? Y eso no debe ser correcto. Por el hecho de que una persona tenga otro punto de vista, recuerdo yo en una clase que Baltasar Gracián, que nos dijo en una clase una hermana, oye, ¿cómo es posible que si yo tengo un punto de vista distinto al tuyo, veo que no te afecte? Pero bueno, porque tú tengas un punto de vista doctrinal distinto, siempre y cuando no sea una doctrina fundamental, claro, porque si un hermano dice que Jesucristo no resucitó, ya eso es otro tema. Pero es que a veces, por puntos de vista doctrinales, pues ya este hermano, o porque no tengo feeling con él, no tengo empatía, ¿verdad? Entonces tened ojo con eso, ¿verdad? Aquí dice, con todos los hermanos. Y Pablo tenía también enemigos y personas que le criticaban en las iglesias. Sin embargo, los amaba. Es algo importante que tenemos que tener, que nos enseña el apóstol. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea que esa esperanza que todos tenemos, que ellos tenían, pues viene por la palabra de Dios, por el Evangelio. Por eso es tan importante, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay en el mundo sin esperanza? Pues la única esperanza que pueden tener, ¿verdad?, es que le llevemos el Evangelio. Por eso es tan importante la predicación, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Este Evangelio, Pablo y Timoteo procuraban que llegara a todo el mundo. Y prácticamente, ¿verdad?, casi todo el mundo conocido de aquella época, en pocos años, se extendió el Evangelio por todo el Imperio Romano, por causa del trabajo de personas fieles, ¿verdad? Así que es importante esto. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo
para vosotros. Aquí vemos la humildad de Pablo. Reconoce las cualidades y la fidelidad de Epáfras, que estaba trabajando en la iglesia de Colosas. Y es importante en la vida que reconozcamos la fidelidad de las personas, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Mirad, yo cuando hace poco, como sabéis algunos, pues vendí la empresa, tuvimos una comida con los que adquirieron la empresa, con todos mis empleados, que gracias al Señor se han quedado con todo, han podido conservar los puestos de trabajo. Pues resalté las cualidades de mis empleados, más que nada por los nuevos que habían adquirido la empresa. Y le dije, por ejemplo, el jefe de almacén, digo, su cualidad principal es la honradez. Lleva conmigo 30 años y a veces le he puesto alguna trampilla porque tocaba también dinero. Y nunca le he podido coger ni un fallo. Otro empleado, vendedor, que lleva conmigo 30 años. Fidelidad. ¿Por qué? Porque en estos 30 años ha habido muchas empresas que nos hemos enterado que han querido llevárselo. Y él es fiel. Y entonces sí, digo que la fidelidad es importante y que debemos de reconocerla cuando la persona es fiel, ¿verdad? Y más en la iglesia. Así que seguimos. Quien también, dice, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, y refiriéndose a Epáfras, por lo cual también nosotros, el verso 9 es importantísimo, ¿verdad? Por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y por qué oraba Pablo? ¿Porque tuvieran trabajo? ¿Porque encontraran una pareja? No. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, claro. Y dice la palabra de Dios que si queremos conocer la buena voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Poner en práctica los mandamientos. Porque no, el cristianismo no es solo teórico, sino que tiene que ser práctico, ¿verdad? ¿Y qué le pide? ¿Qué le pide? Que sea lleno de sabiduría e inteligencia, pero espiritual, que es distinta a la humana o a la intelectual. Los seres humanos nacemos con una sabiduría que la adquirimos, unos conocimientos intelectuales, también una inteligencia. Sabemos que hay unos coeficientes de inteligencia, unas personas son más. Pero aquí no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a sabiduría y a inteligencia espiritual que viene de arriba, como dice Santiago. El que quiera sabiduría, que la demande a Dios, ¿verdad? Y es muy distinta porque el conocimiento intelectual o científico, pues se puede usar para bien o para el mal. La energía atómica se puede utilizar para producir electricidad y también para tirar una bomba como en Hiroshima y matar a 100.000 personas, ¿verdad? Pero en cambio, la sabiduría y la inteligencia espiritual es para producir el bien, para dar frutos que beneficien a la sociedad y que glorifiquen al Señor. Y eso es obra del Espíritu Santo. Por eso ellos pedían por esto, para que conocieran la voluntad de Dios y para que fueran llenos de esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Así que otro motivo, ¿verdad?, que tenemos en nuestras oraciones, para que el Señor nos fortalezca. Y esto tiene una finalidad, esta oración. Lo dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, que en nuestro andar diario, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras, que pensemos si esto es o no es digno de ser discípulo del Señor, ¿verdad? Eso es importante. Por eso en sus oraciones pedían esto, porque es la sabiduría y la inteligencia espiritual la que va a producir eso, agradándole en todo. ¿Es esto agradable? A veces nos exaltamos, hay ira en nosotros, decimos palabras inconvenientes. Eso tenemos que refrenar, ¿verdad?, nuestra lengua y tener en cuenta también esto, agradándole en todo. Y dice, llevando fruto, ¿en qué?
en toda buena obra. Porque esa es una de las finalidades también de nuestra vida cristiana. Pues hacemos mucho énfasis en las bendiciones, mucho énfasis en que vamos a estar en la presencia de Dios, en la resurrección de nuestro, etcétera, etcétera, en esa vida futura, pero ahora aquí es fundamental que llevemos fruto en toda buena obra y creciendo, dice, en el conocimiento del Señor. Porque, ya repito, ese crecimiento va condicionado a que pongamos por obra pues lo que vamos aprendiendo. Fortalecidos con todo poder. La vida cristiana es muy complicada, muy difícil, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos desanimados, sin fuerza. Bueno, pues fortalecimiento viene del Espíritu Santo. Porque si no fuera así, ¿verdad? Pues el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ese fortalecimiento del poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, dice, ¿para qué? Dice, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia todos sabemos lo que es, ¿verdad? Tener paciencia ante las dificultades, tener paciencia para esperar que el Señor nos abra una puerta o nos guíe. La longanimidad significa tener fortaleza ante las adversidades. Y en la vida vienen muchas adversidades, de todo tipo, ¿verdad? Y también vienen adversidades en nuestra comunión en la iglesia. Bueno, pues eso significa la longanimidad, fortalecimiento espiritual para resistir y no tirar la toalla ante las dificultades, fundamentalmente por ser cristianos y también por cualquier aspecto de nuestra vida social o familiar. Y ahora dice el 12, con gozo, con gozo. Todo esto con gozo, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una maravillosa herencia que es distinta a las herencias materiales que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Vosotros creo que también lo mismo, pero yo he visto muchas herencias materiales que han destrozado a la familia, que han separado a los hermanos, que ya no se han vuelto a hablar más, por unos bienes materiales que van a disfrutar solamente, o vamos a disfrutar solamente un tiempo. En cambio, la herencia espiritual es muy distinta, ¿verdad? Porque la herencia espiritual dice, el cual, esa herencia, la obra del Señor, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas. La palabra de Dios nos advierte que conforme se acerca la venida del Señor, aumentará el poder de las tinieblas en el mundo, y lo estamos comprobando, ¿verdad? Como la sociedad cada vez está más corrompida, como la familia cada vez está más destruida, como los niños están abandonados, un día con un padre, otro día con la madre, otros días con, en fin, hay muchos abuelos que no pueden ver a sus nietos, una destrucción tremenda, ¿verdad?, que está ocurriendo, porque la palabra lo advierte, ¿verdad? Dice el Señor, cuando vuelva hallará fe en la tierra. Y dice, pero en cambio nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y hemos sido librados, ¿verdad?, muchas veces de esa potestad de las tinieblas, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? En quien tenemos, dice, redención por la sangre y el perdón de pecado. ¿De tiempo cómo vamos? 18. Bueno, vamos a tocar un poquito, porque estos versos finales, hasta el 23, son también unos versos tremendos. Como tenemos poco tiempo, yo lo que voy a hacer es primero leerlos y después hacer comentarios, un poco de comentarios que tengamos tiempo de alguno de ellos. Yo aprendí hace años una cosa importante, que la palabra de Dios debemos de leerla despacio. A veces leemos la palabra de Dios con mucha velocidad, ¿verdad? Y cuando vemos en el libro de Esdras, cuando estaban leyendo al pueblo de Israel después de volver del cautiverio de 70 años de Babilonia, le estaban leyendo la palabra de Dios, dice que la leían desde la mañana hasta la tarde y ponían el sentido espiritual. Y entonces eso quiere decir que la palabra de Dios muchas veces no necesita comentarios, porque es tan rica,
nos descubre tantas cosas, pero debemos de leerla despacio para ir asimilando. Estos versos que voy a leer, yo creo que no... ¿A qué se le puede añadir? ¿O qué comentario? Y dice así la palabra de Dios. Hablando de nuestro Señor, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Claro, a Dios Padre nadie le ha visto. Podemos verle a través de la imagen moral y espiritual de Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tremendo, ¿verdad? Creación del universo, la creación angelical, la creación del ser humano, todo, la creación vegetal, animal, todo ha sido creado. El Señor intervino, ¿verdad?, en esa creación y dice que fue creado por medio de Él, por medio de Jesucristo, porque así le agradó al Padre y para Él, para el Señor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Luego quiere decir que Jesucristo ya era Dios antes de la creación. Antes de todas las cosas, antes de que fuera creado, ya era. Y si todas las cosas en Él subsisten, o sea que Jesucristo no solamente nos ha creado, sino que nos sostiene, que nos alimenta físicamente y espiritualmente, porque Él sostiene toda la creación. Precioso, ¿verdad? Y Él es cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que el Señor es cabeza de la Iglesia. Él gobierna la Iglesia. Él es el esposo y la Iglesia es la esposa. Por cuanto agradó, dice al Padre, que en él habitase toda la plenitud espiritual, toda la plenitud moral, todo el control de lo creado, eso agradó al Padre, que fuera su Hijo el que lo tuviera. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo no solamente es para nosotros, para limpiar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, sino que dice el libro del Apocalipsis que habrá al final una lucha entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y dice que Miguel y sus ángeles tienen la victoria espiritual por la sangre de Cristo. O sea que esa sangre también sirve para reconciliar la vida espiritual. Y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado, ¿verdad? Como vemos en la epístola a los Romanos, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis recibido, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este último verso parece que está diciendo que si no permanecemos, vamos a perder la salvación, ¿no? Porque dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pero es que la persona que permanece es porque ha nacido de nuevo. Y cuando se nace de nuevo, la vida espiritual es eterna, no se puede perder. El que no permanece es que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Porque entonces dependería, si lo interpretamos de otra manera, dependería de nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos fieles, permanecemos, pues si no somos fieles, yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo que es el poder y el amor del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo el que va a hacer que, a pesar de las circunstancias difíciles que tengamos que vivir, vamos a permanecer en la fe y en la firmeza por el poder, por la misericordia del Señor. Así que, como vemos, no tiene desperdicio, y estos últimos versículos evidentemente serían para dedicarle
siquiera una horita. Pero en fin, podemos leerlo en casa y pedirle al Espíritu Santo que nos lo interprete, ¿verdad? Pues muchas veces hay pasajes de la Escritura que no lo entendemos bien y a veces tardamos años en conocerlo. Oremos al Espíritu, que el Espíritu verdaderamente nos va a dar la interpretación cuando el Señor crea oportuno. A Él sea la gloria.